En la versión más actual de Power BI daremos un recorrido por lo que sería nuestra mesa de trabajo. Como en la mayoría de las herramientas de Microsoft, la aplicación se abrirá en la página de inicio. En la versión anterior de Power BI, al abrir la aplicación te llevaba directamente a una página de informe como la que se ve en pantalla, pero veremos los detalles de esta sección en un momento. En su nueva versión esta es la pantalla que te da la bienvenida. Tenemos prácticamente las mismas opciones que en su versión anterior, pero mejor distribuidas. Aquí podremos encontrar la pantalla más limpia y no tan saturada de opciones. Ahora es más intuitiva. Tenemos en el panel lateral izquierdo dos botones grandes en la parte superior, el de inicio, que es donde nos encontramos actualmente, y el de abrir, que nos sirve para abrir informes y consultas ya hechas. Más abajo en el mismo panel, en la esquina inferior izquierda hay otras tres opciones: cerrar sesión, opciones y configuración, y finalmente, acerca de. Por el lado derecho encontrarás las varias opciones para empezar a crear tu informe, y tenemos tres secciones en este lado de la pantalla. En la parte superior tenemos la primera opción que dice seleccione un origen de datos o empiece con un informe en blanco. Y aquí tenemos las opciones que son informe en blanco o podemos obtener el origen de datos una vez desde las opciones centro de datos de OneLake, desde un libro de Excel, desde SQL Server. Podemos empezar con datos de muestra o obtener los datos de otros orígenes con esta opción. En la segunda sección, debajo de la primera tenemos las opciones de recomendados, donde la primera opción es una introducción a Power BI y a continuación aparecen, ya sean los últimos archivos que han sido modificados o algunos que se modifican con frecuencia, y justo debajo encuentras la tercera sección, donde hay dos botones. Uno te muestra los archivos abiertos más recientes y si presionas el otro verás los archivos que han sido compartidos contigo, es decir, archivos a los que te han dado acceso. Para comenzar, si quieres empezar por hacer un informe nuevo seleccionarás la opción de informe en blanco, o también puedes comenzar seleccionando de una vez el origen de datos de donde el informe sacará la información. Por ahora nos iremos a informe en blanco ya que primero vamos a conocer las herramientas con las que trabajaremos. Una vez abrimos el informe podemos ver múltiples opciones y herramientas, pero antes de profundizar más en la mesa de trabajo, veremos la cinta de opciones. En la pestaña de inicio encontraremos varias de las principales herramientas de Power BI. Estas se dividen en secciones y en la primera de izquierda a derecha tenemos portapapeles, con las clásicas opciones de copiar, cortar, pegar y copiar formato. Después sigue el grupo de datos. Las herramientas de este grupo te permitirán transportar los datos que necesites y elegir un origen de datos, los cuales son obtener datos, el cual te puede desplegar una lista sobre los orígenes de datos más comunes, o puede abrir una ventana completa sobre las múltiples opciones para crear una conexión que permite extraer tus datos desde su origen para moldearlos. Pueden ser desde una carpeta de SharePoint, de una base de datos en Access, de SQL, entre otros. Después tenemos las opciones rápidas para poder seleccionar el origen de datos. Está el libro de Excel, igual que en la pantalla de inicio tenemos el centro de datos de OneLake, tenemos el SQL Server. También podemos introducir datos creando una tabla desde cero. Tenemos esta otra opción que dice Dataverse y los orígenes recientes que son los orígenes de datos que hemos utilizado recientemente. Seguido de esa sección, tenemos el de consultas, donde solo hay dos opciones, al menos en esta versión, las cuales son transformar datos, donde puedes abrir directamente el editor de datos de Power BI o abrir la configuración de origen de datos. Desde la configuración de origen de datos puedes cambiar el origen de datos, borrar o editar los permisos y exportar los archivos de origen de datos de Power BI, representados por las siglas PBIDs. La segunda opción dentro de la sección consultas es la de actualizar. Con esta opción puedes actualizar manualmente los datos vinculados al informe. Cuando ya tienes tu archivo local, carpeta o base de datos conectada al informe, esta opción te permite obtener los últimos datos agregados cada vez que haya cambios en tu archivo de origen de datos. El siguiente grupo es el de insertar, con tres opciones: nuevo objeto visual, cuadro de texto y la opción de más objetos visuales, con los que puedes, respectivamente, insertar un objeto visual, un recuadro en la página del informe, el cual después puedes adaptar para hacer una representación visual de los datos que requieras, o en palabras más simples, insertar un gráfico que describa visualmente conjuntos de datos. Insertar un cuadro de texto, tal como en Word u otras herramientas de Microsoft, insertas un recuadro donde puedes escribir libremente cualquier texto, ya sea para describir tus objetos visuales o redactar instrucciones sobre el informe. Más objetos visuales.
Con esta opción puedes obtener otros objetos visuales, más específicos y que se adapten mejor a tus datos, ya sea buscándolos desde tus archivos locales o abriendo AppSource. Como dato extra, AppSource es una plataforma de Microsoft que permite a usuarios y empresas buscar, probar y adquirir aplicaciones y complementos para sus productos, como Microsoft 365, Dynamics 365, Power BI y Azure. En AppSource, los usuarios pueden encontrar soluciones desarrolladas por terceros que se integran directamente con estos servicios para ampliar sus funcionalidades, permitiendo adaptarlas mejor a las necesidades de sus negocios o proyectos específicos. Podría decirse que AppSource es como una biblioteca de objetos prediseñados que te ayudan a personalizar los informes. Además de eso, también puedes encontrar componentes y aplicaciones que facilitan el uso de Power BI. Ahora en la sección de cálculo encontraremos 3 herramientas, que son: Nuevo cálculo. Esta opción se utiliza para agregar columnas calculadas o medidas a tus tablas de datos. Puedes personalizar cálculos específicos usando el lenguaje DAX para crear valores que se ajusten a las necesidades de tus visualizaciones. Nueva medida. Te permite crear una medida personalizada en DAX, que es un cálculo que se ajusta dinámicamente según los filtros aplicados en el informe. Las medidas son útiles para cálculos complejos y suelen usarse en gráficos y tablas. Medida rápida. Ofrece una colección de medidas prediseñadas para realizar cálculos comunes como promedio, diferencia porcentual, acumulativos, y más. Esta opción es ideal si prefieres crear cálculos rápidamente sin tener que escribir fórmulas en DAX. La siguiente opción, que ya no forma parte de un grupo, es la de confidencialidad. La opción de confidencialidad en Power BI se usa para controlar cómo interactúan entre sí las distintas fuentes de datos en un modelo, protegiendo la información sensible. Al establecer niveles de confidencialidad, público, organizacional, privado, se asegura que los datos confidenciales no se mezclen accidentalmente con datos menos seguros, preservando la privacidad y seguridad en el análisis y la presentación de los datos. De la siguiente sección compartir solo hay una opción, que es la de publicar. Una vez que terminamos nuestro informe paginado y estamos satisfechos con el resultado, solo queda compartirlo. Con esta opción podrás subir a Power BI Web el informe para que tus compañeros tengan acceso a él. Y finalmente tenemos la recién integrada sección de Copilot, donde solo hay una opción del mismo nombre. Copilot es la inteligencia artificial de Microsoft que recientemente se ha integrado a las herramientas y te puede ser muy útil para muchos aspectos cotidianos, pero esto lo veremos más adelante. Para continuar iremos a la siguiente pestaña de insertar. Aquí encontramos las siguientes secciones. Páginas, donde solo está la opción de nueva página, pero de esta misma puedes definir si lo que quieres es insertar una página en blanco o duplicar la página en la que se encuentran para tener un panel similar. Elementos visuales. En esta sección encontraremos las mismas opciones que antes: nuevo objeto visual y más objetos visuales. Objetos visuales de IA. En esta sección tenemos 4 herramientas. Preguntas y respuestas. Esta herramienta te permite realizar preguntas sobre algún dato en particular y como respuesta generar algún gráfico con los datos específicos a tu duda. Elementos influyentes clave. Identifica los elementos o factores que influyen para resultados específicos, como los precios, ubicación y temporada para las ventas. Esquema jerárquico. Divide los datos en niveles por orden de jerarquía, para comprender mejor nuestros datos y cómo se distribuyen, como las ventas por estado, municipio y tienda. Narrativa inteligente. Esta es otra herramienta que utiliza inteligencia artificial de forma que en un cuadro de texto te describe los hechos que representan los datos, es decir, te explicará de forma detallada y con un lenguaje sencillo, lo que representan los gráficos y las visualizaciones. Después tenemos la sección de Power Platform, donde encontramos las siguientes herramientas. Informe paginado. Esta herramienta te permite recolectar los datos y crear una tabla o conjunto de datos que resuman los detalles de tu informe. Esto podemos verlo a detalle más adelante. Power Apps. Con esta herramienta los usuarios pueden crear aplicaciones e insertarlas en una página del informe de Power BI para facilitar su uso, esto sin necesidad de saber programación. Power Automate te ayuda a crear flujos, es decir, procesos repetitivos que se realizan entre aplicaciones y orígenes de datos, como la actualización de los datos, y puedes configurarlo para que tus paneles se actualicen cada cierto tiempo o a determinada hora del día. En la siguiente sección, la de elementos, nos encontraremos con las herramientas de cuadro de texto, que ya vimos con anterioridad. Botón.
Esta herramienta te permite añadir un botón con alguna función específica, como lo es una flecha para pasar página, entre otras. Formas. Al igual que en Word y otras herramientas de Microsoft Power BI te permite añadir figuras a tu informe, esto funciona más como una herramienta estética que funcional. Imagen. Te permite añadir una imagen a tu informe, con la intención de hacer que se vea más presentable o descriptivo. La última sección en esta pestaña, al igual que su única herramienta, es la de Mini Gráfico. Esta herramienta te permite añadir un gráfico más simple que el de las visualizaciones. Es útil ya que es ideal para mostrar tendencias y patrones en los datos, pero esto lo veremos más adelante. Pasando a la siguiente pestaña, que es la de modelado, nos encontraremos con estas herramientas. Sección de relaciones. Administrar relaciones. Permite crear, editar y eliminar relaciones entre tablas en tu modelo de datos. Es esencial para definir cómo se conectan tus datos y asegurar que las consultas y visualizaciones funcionen correctamente. Sección de cálculos. Nuevo cálculo de objeto visual. Con esta herramienta puedes crear un cálculo específico para un objeto visual, a diferencia de los siguientes. Nueva medida. Crea nuevas medidas utilizando el lenguaje DAX, Data Analysis Expressions. Las medidas son cálculos dinámicos que se utilizan en tus informes, como sumas, promedios o cálculos más complejos. Nueva columna. Añade nuevas columnas calculadas a tus tablas. Útil para crear columnas adicionales basadas en cálculos o transformaciones de los datos existentes. Nueva tabla. Crea nuevas tablas calculadas en tu modelo de datos. Puedes generar tablas adicionales basadas en expresiones DAX para análisis más detallados. Sección Actualización de página. Detección de cambios. Con esta herramienta aplicamos una actualización automática a las visualizaciones de nuestro panel. Este tipo de actualización se activa cada vez que la herramienta detecta cambios en el archivo de origen de los datos. Sección de parámetros. Parámetro nuevo. Te permite añadir parámetros como variables a los objetos visuales o en expresiones DAX, lo que te permite tener un control de la información mostrada en el objeto visual. Sección de seguridad. Administrador de roles. Con esta opción puedes crear un rol y a este mismo darles acceso a ciertos datos. Ver cómo. Esta funcionalidad te permite simular la vista de un usuario específico o de un rol en particular, asegurándote de que los filtros y permisos que has aplicado funcionen correctamente. Sección de preguntas y respuestas. Configuración de preguntas y respuestas. Configuras la opción de preguntas y respuestas. Esto lo veremos más adelante. Lenguaje. Eliges el idioma para hacer preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Esquema lingüístico. Puedes importar o exportar un esquema obtenido de la información que la sección de preguntas y respuestas ha recopilado, es decir, el idioma, términos y lenguaje coloquial que ha aprendido. En la pestaña de Ver tenemos las siguientes secciones. Temas. Como en otras herramientas de Microsoft se nos permite seleccionar un tema, es decir, una paleta de colores que se usará en las visualizaciones para dar una apariencia estilizada al informe. Ajustar el área. En esta sección solo tenemos una herramienta. Vista de página. Desde aquí puedes elegir la configuración de cómo se verán las páginas de tu informe y te da 3 opciones. Ajustar a la página, ajustar al ancho y tamaño real. Móvil. En esta sección solo tenemos la opción de diseño para móviles que al seleccionarla cambiará la vista a un simulador de celular y te mostrará cómo se ve tu informe desde un celular. Así puedes asegurarte de que tu informe se vea bien y sea entendible desde cualquier dispositivo. Opciones de página. En esta sección tenemos 3 opciones para seleccionar. Líneas de cuadrícula. Aparecerán en el fondo de la página cuadrículas que te ayudarán a distribuir de mejor manera tus visualizaciones. Ajustar a la cuadrícula. Con esta opción tus gráficos y visualizaciones se ajustarán automáticamente en base a las cuadrículas de fondo y otros gráficos. Bloquear objetos. Esto bloqueará las visualizaciones que tengas en tu página, así no se moverán cuando interactúes con el contenido o realices alguna presentación. Mostrar paneles. Desde esta sección podemos escoger los paneles que queramos que aparezcan en la pantalla y las herramientas que proveen. Tenemos por defecto 2 paneles en las barras laterales a la derecha de la pantalla, que son el de datos, donde aparecen todos los datos que se cargaron al informe, y el de visualizaciones, donde puedes escoger y configurar las visualizaciones que añadas a las páginas, pero además puedes seleccionar más paneles para facilitar el diseño de las páginas, como lo son. Filtros.
Te muestra las herramientas de filtración que puedes aplicar directamente a las visualizaciones y con las que puedes organizar tu información conforme a lo que quieres mostrar. Marcadores. Son una herramienta que permite guardar el estado de una página de informe, incluyendo los filtros, segmentaciones, objetos visuales y criterio de ordenación. Esto permite volver a ese estado de la página de informe de forma rápida y sencilla. Selección. Te permite administrar y organizar los elementos de un reporte, como gráficos, y así diseñar informes que se adapten a las necesidades del usuario. Analizador de rendimiento. Permite evaluar el rendimiento del informe e identificar las áreas que se pueden mejorar. Sincronización de segmentaciones. Permite que la selección de una segmentación en una página afecte a las visualizaciones de todas las páginas seleccionadas. En la pestaña de optimizar tenemos las últimas herramientas funcionales. Pausar objetos. Pausa las consultas visuales permitiéndote realizar modificaciones. Actualizar objetos visuales. Al presionar actualiza los objetos visuales, incluso si están en pausa. Ajustes preestablecidos de optimización. Te da 3 opciones de ajustes para la optimización de tus datos, que son, reducción de consulta, interactividad y personalizada. Nos encontraremos nuevamente el analizador de rendimiento. Botón aplicar todas las segmentaciones. Sirve para reducir el número de consultas innecesarias que realizan las segmentaciones en los objetos visuales. Y finalmente llegamos a la última pestaña de ayuda. Cada una de estas herramientas son para guiarte en el uso de Power BI, ya sea llevándote a una página de información, a algún blog o brindando ejemplos. Esto es todo lo que debes conocer acerca de las herramientas de tu mesa de trabajo. Ahora que ya lo sabes, podemos pasar al siguiente tema.